Estamos en el estadio José Alvalade, el estadio del Sporting Club de Portugal, uno de los tres grandes del fútbol portugués. Este estadio, inaugurado en 2003 para la Eurocopa de 2004, tiene la capacidad para más de 52.000 espectadores y es uno de los más modernos de Portugal. El Sporting ha ganado más de 20 ligas portuguesas y cada año compite por ganar la liga contra sus dos rivales principales, el Fútbol Club Porto y el Benfica. Pero si hay algo por lo que el Sporting es mundialmente conocido es por su cantera. De aquí salieron figuras como Cristiano Ronaldo, Luis Figo y Ricardo Quaresma. Estamos en el tour del Sporting y lo primero que nos enseñan es la zona de la rueda de prensa. Esta zona de aquí es justo donde se colocan todas las cámaras de televisión que enfocan directamente al entrenador y a los jugadores cuando están en la rueda de prensa. Esta sala tiene 250 asientos y nos han comentado que pueden añadirles otros 50 más si quisieran, pero que precisamente esta sala de prensa es la más grande de todo Portugal. Oye, vamos a ver los asientos, ¿no? Que no los hemos visto. Esto ya es un típico de mi canal. Uy, este asiento me quedo aquí dormido. Qué cosa más cómoda, por favor. Mirar, blandito, blandito. Justo tenemos allá a las personas haciéndose fotos con el Sporting. Yo, por supuesto, voy a ser uno de ellos. Estoy aquí dando vueltas para explicaros todo, pero me voy a subir también a que me hagan una fotito. Aquí estoy sentado como entrenador del Sporting. ¿Qué es mejor? ¿Ser entrenador o jugador? ¿Qué você pensa? Jugador es mejor, ¿no? Obrigado. Gente, vamos a pasar por la puerta más importante del Sporting. La puerta típica del club, que pasaron miles de jugadores por este club. Mira, qué puerta más bonita. Mira, increíble. Los días de partido los jugadores pasan por esta puerta y van directamente a esta puerta a la izquierda para bajar las escaleras hacia los vestuarios. Gente, he pedido que me ayuden a grabar. Este de aquí es el balón de la Liga Portuguesa, ¿vale? El que están jugando este año. Y esta es el balón de la Champions con el que juegan justo esta temporada también. Interesantísimo. Ay. Muchas gracias. Esta de aquí es la zona mixta donde se encuentran los jugadores justo antes de entrar al campo a un partido. Aquí, detrás de estas puertas, está el estadio, está el campo, donde los dos equipos se enfrentan cada fin de semana. Nos dirigimos ahora hacia el vestuario del Sporting para poder ver de primera mano el vestuario principal. No estamos yendo al vestuario visitante, estamos yendo al vestuario del equipo local, del Sporting. Vamos a ver de primera mano su vestuario. Gente, mirad qué curiosidad. En este vestuario, ¿vale? Todo el mundo se sienta en orden, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el número 1 y vamos en orden hasta el final, en el que ahí está el último portero que tiene el número 99. Una cosa curiosísima es que si tú entras de nuevo a jugar en el Sporting, elijas cualquier número, por ejemplo el 30, ¿vale? No te van a poner mezclado con los números menores. Tendrías que ponerte allí al fondo y ya te quedarías con ese puesto para siempre. Siempre tendrías el mismo asiento. Y una cosa súper interesante, mira, si lo llegáis a ver, fijaros aquí, ¿veis? A Nuno Santos tiene su nombre, el número y abajo, como dibujitos, debajo de cada una de las fotos de los jugadores, veis los títulos que ha ganado con el Sporting. Entonces podéis ver también los jugadores que más tiempo llevan dentro del club. Súper interesante este vestuario y me gusta. Cada vestuario que visito tiene un toque especial, un toque diferente y la verdad es que el del Sporting está muy chulo. Dato interesante, gente, aquí cuando juega la selección, toda esta ambientación que es verde cambia completamente a los colores de la selección. El escudo que está ahí en el techo también lo tapan haciendo un falso techo para que no se quede el escudo, sino que se ponga más genérico para la selección. Y otro dato curioso es que Cristiano Ronaldo, cuando juega aquí, tiene este asiento, justo, para poder cambiarse, porque es el número 7. Aquí tenemos los 6 números primeros, como os he comentado antes, van en orden, y justo el séptimo es este de aquí. Así que Cristiano Ronaldo se sienta en este asiento de manera específica cuando viene con la selección al estadio del Sporting. Gente, hace muy poco tiempo que han permitido acceder al campo por estas puertas. Esta de aquí es la puerta del equipo visitante y todos los integrantes del equipo del Sporting entran por el lado derecho. ¡Qué guay! Antes el tour era diferente y justo hace muy poco han cambiado esta norma. Y estamos entrando al estadio, al campo del Sporting de Portugal.
Gente, me está encantando este tour, es espectacular. El guía es majísimo y también encima es que nos permiten estar, o sea, a pie de campo. O sea, tengo aquí el césped. Me han dicho que no lo toque, obviamente, pero es que lo tengo aquí. O sea, prácticamente aquí. O sea, me encantaría dar un par de pasos y meterme dentro. Pero es que mirad, es que estamos prácticamente dentro del campo y todo el estadio a nuestros pies. Mirad las gradas, qué chulas. Y aquí tenemos los banquillos principales de los jugadores del Sporting, donde nos permiten sentarnos es en el banquillo técnico, ¿vale? Los jugadores no, solamente estos 4 banquillos son los que nos permiten sentarnos. Voy a aprovechar para quitarme la mochila y sentarme, y aquí os enseño un poquito más de detalle, como siempre, el escudo bordadito, aquí con los colores clásicos del Sporting, el verde, y de verdad, mirad, estilo de asientos más de Racing, más de carreras. Bastante cómodo el asiento, blandito. Y oye, mirad qué vistas, a pie de campo, de verdad. O sea, está a ras de suelo. Chulísimo. Qué tour más espectacular, la verdad. Me está encantando. Mirad qué estadio, gente. Mirad qué gradas. El techo amarillo tapa completamente todas las gradas para los días de lluvia. El natural, mirad, si os dais cuenta, el natural tiene un poquito de arena, ¿vale? No es un césped completamente verde, ¿vale? Tienen un poco de arena para complementarlo. Y si veis, en el resto también. Nos permiten acceder, pero muy cerca, ¿eh? O sea, estoy por meter la mano. No quiero que me eche la bronca, no lo voy a hacer, pero da ganas de salir corriendo ahora mismo aquí y que me multen con 3.000 euros. A lo mejor no es el estadio más grande de Portugal ni de Europa, pero la verdad es que tiene una sensación como de amplitud bastante interesante. O sea, se nota como muy confortable, muy cómodo, la verdad, estar aquí. Me gusta, la verdad, me gusta. Gente, un dato interesante que nos han comentado es que estos banquillos son los utilizados por el equipo del Sporting y también por la selección portuguesa. Siempre que suben de las escaleras van a mano derecha, que es justo donde dan estos banquillos, que es los que utilizan. El equipo visitante se sientan siempre a la izquierda, ya sea de la Liga, de la Copa, de la Champions o alguna selección, no importa, pero el equipo local siempre en estos banquillos. Vale. Esto de aquí arriba es el palco presidencial, la zona VIP. Ahí no puedes comprar ningún tipo de entrada, solamente con invitación. El presi del Sporting y el presidente de otro equipo se sientan ahí, obviamente con otras personas importantes, pero única y exclusivamente con invitación. Nadie puede comprar entradas para esa zona. Estos asientos, mirad, estos asientos son asientos VIP, ¿vale? Que 3 de ellos están comprados para toda la temporada, pero el resto se pueden alquilar, bueno, comprar entradas para cada uno de los partidos. Y mirar qué vistas directas al campo, por encima justo de los asientos de los jugadores y de la subida de los jugadores, porque los jugadores vienen por aquí, suben y salen directamente al campo o a los banquillos por esta zona. Entonces, todas las personas que tengan alquilados estos asientos ven de primera mano la subida de los jugadores por las escaleras y después el partido en una zona privilegiada. Increíble, de verdad. Y nos permiten acceder prácticamente a todos los sitios del estadio, ¿eh? Guapísimo este tour. Vamos a aprovechar, por supuesto, todo lo que nos ofrezcan, ya que estamos aquí, que es bastante. Le he pedido para poder subir un poco, ya sé hacer una toma panorámica. Me he dicho que sí, todo bien. Majísimo el tío, majísimo. Hasta aquí, no puedo subir más. Mirad, justo este es la zona VIP, la zona del palco presidencial, justo donde os decía. Y vamos a aprovechar para ver el estadio desde aquí. Vista panorámica del estadio del Sporting Club de Portugal. Primer capitán que ganó el campeonato y uno de los fundadores. Mira, gente, dato curioso. Este de aquí es el escudo moderno del Sporting y este es el escudo antiguo del Sporting. Este escudo de aquí nadie sabe dónde salió. Es un escudo que se encontró en la demolición del antiguo estadio y lo dejaron aquí, como recuerdo. Hay 2 copias, esta y la que está en el museo, pero nadie sabe de dónde salió. Gente, estamos en el palco VIP, zona presidencial. Como os comentaba, todo esto, ¿vale? Hasta el final. Y mirad, aquí también, toda esta zona, toda esta fila de palcos son por invitación, no se pueden comprar entradas ni nada. Tienes o que pertenecer al club del Sporting o ser parte del equipo o de la empresa de uno de los patrocinadores o sponsors del club. Pero eso sí, ¡qué vistas! Por Dios, mirad qué estadio tan bonito. Por supuesto, no me voy a quedar con las ganas de probar el asiento. ¡Olé! Este también es cómodo, ¿eh? Un pelín más durito que los de la rueda de prensa. Mirad, es como un poco más de, digamos, piel sintética, como cuero así, un pelín más duro, pero bastante cómodo también, la verdad, muy cómodo. Y mirad, aquí se ve un poquito más el techo del estadio, ¿veis? La zona así
amarilla y arriba. Ver un partido aquí tiene que ser magnífico, de verdad. O sea, se ve genial desde aquí arriba. Mira, gente, esta es la zona VIP presidencial. No es muy grande, la verdad, o sea, menos esta área justo aquí del campo, pero sí que tiene una cosa curiosa, que es la zona de restauración para el equipo y zona de restauración para cualquier persona. Este restaurante de aquí, del Sporting, cualquier persona puede venir. Podéis comprar un menú, podéis venir a comer aquí. O sea, cualquier persona puede venir aquí a comer. No hace falta que vengáis a hacer el tour ni nada. Si os apetece venir a comer aquí, siempre está disponible. Bueno, de 12 a 3. Mira, gente, estas son las 3 primeras equipaciones que tuvo el Sporting en su historia. Este de aquí es el primer trofeo que ganó el Sporting en toda su historia, en 1908, la Copa Estefanía. Nos encontramos ahora en el Museo del Sporting. De verdad que nos han explicado un montón de historia, cosas súper interesantes sobre este club, muchísimas cosas sobre Francisco Stromp, el capitán máximo, digamos, de este equipo, que le tiene muchísimo cariño. Y bueno, vamos a dar un paseo por el museo. Mira, gente, aquí vemos algunos trofeos femeninos. Mirad, tanto supertazas como la taza de Portugal, como el campeonato femenino. Mirad aquí, campeonato nacional de Portugal. Mirad la cantidad de campeonatos que tienen, ¿eh? Mirad aquí cuántos tiene. Todos los trofeos que tienen del campeonato. Esas son las copas de Portugal, también una buena colección. Un detalle curiosísimo del Sporting es que tiene más de 74 deportes diferentes. Eso nos ha dicho el guía, que es que resulta que el Sporting, aparte de ser un club de fútbol, por supuesto es un club multideporte. O sea, hay muchísimos deportes dentro de este club. Y, lo más importante, tiene más de 20.000 trofeos y títulos entre todos los deportes. Eso me ha comentado. Yo la verdad es que he alucinado. Digo, 20.000 son muchísimos. Y dice, sí, más de 20.000. Y precisamente cuando creen el nuevo museo, los quieren traer todos a este nuevo museo para que quede aquí, cerca del estadio. Pero de verdad, o sea, increíble este club. No sabía que era un club tan grande. Mira, gente, desde el museo se puede ver aquí el autobús del Sporting. Wow, mirad esto, qué guapo. Aquí tienen balones de oro que han pasado por el Sporting. Balones de oro de Figo en el 2000 y de Cristiano Ronaldo en el 2008, 13, 14, 16 y 17. Este es el formato antiguo de la bota de oro y este es el formato moderno, que ya todas las demás son iguales. Son ganadas por Héctor Yazalde, la más antigua, Mario, Halder y Cristiano Ronaldo en todos estos años, que aquí ya no estaba en el Sporting, pero bueno, Cristiano Ronaldo ha sido uno de los jugadores del Sporting, por supuesto, aquí le tiene muchísimo cariño y sus logros también los comparten aquí. Y hasta aquí, gente, el vídeo de hoy sobre el Sporting Club de Portugal. Me ha encantado la visita a este tour, la recomiendo muchísimo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y si os gustan los tours de fútbol. Y os dejo por aquí más tours, tanto del Oporto como del Benfica, por si los queréis ver. Un saludo especial a Marco, que hizo la guía conmigo, y a su hijo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.